Bien, chicos, estamos entonces en la clase 1 de la unidad 3 de su curso y hoy día vamos a partir viendo lo que es el análisis de eficiencia. Entonces vamos a estar hablando mucho sobre la eficiencia en los procesos, las operaciones, los servicios, etc. Bien, es probable que algunos de estos conceptos ya lo hayan escuchado antes, es la idea, y si no, los vamos a ver nuevamente. Entonces, vamos a trabajar algunos temas como el benchmarking, que es probable que ya lo han escuchado en alguna oportunidad, y lo vamos a aplicar. Vamos a ver cómo se mide la eficiencia y la productividad y cómo están relacionadas, qué medidas de desempeño podemos utilizar, vamos a hablar sobre fronteras de producción y vamos a terminar hablando, que es la parte más completa aquí, donde vamos a trabajar de manera aplicada, es el análisis envolvente de datos, que es una herramienta principalmente que vamos a utilizar, también conocida como DEA. Esto puede ser, esa parte puede ser un poco nueva para ustedes. Bien, partamos entonces introduciendo los conceptos, solo para tener una idea clara de qué vamos a estar hablando después, porque vamos a hablar de benchmarking directamente, ya entendiendo lo que significa. Entonces, hay que definir primero esos conceptos. Bueno, ¿qué es el benchmarking? Básicamente es un proceso donde se hace una comparación. Por ejemplo, se toma alguna industria y se compara con los líderes de esa industria. Entonces, básicamente es un proceso de comparación donde nosotros tratamos de compararnos con los mejores. ¿Para qué? Para obtener una mirada hacia la mejora, o sea, hacia tratar de mejorar nuestros procesos para llegar a ser como ellos. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es establecer metas, ojalá cuantitativas, ¿cierto? Que sean medibles, para poder mejorar. En eso está centrado siempre el benchmarking. Entonces nosotros podemos encontrar tres tipos de benchmarking. Podemos encontrar el benchmarking competitivo, que básicamente se hace una comparación con un competidor que sea directo a la industria, o sea, un competidor directo básicamente. El funcional, que es donde se comparan áreas dentro de la empresa. Por ejemplo, áreas similares o áreas que yo necesito saber cómo están funcionando. Entonces a esto se le llaman benchmarking funcional, o sea, la comparación es dentro de la compañía. Y tenemos el benchmarking interno, que es con el que vamos a trabajar mucho más nosotros, que básicamente se trata de estudiar una única unidad, una unidad propia. Se define qué unidad se va a comparar, que está dentro de la organización, y se analizan las que tengan un desempeño superior, es decir, las que sean, cierto, que consideremos que sean las líderes o las mejores, las que estén funcionando mejor, para utilizarlas como referencias. Entonces nosotros vamos a estar hablando aquí de unidades de referencia, que es a quienes nos queremos parecer. Bien, y esto está relacionado siempre con la mejora continua en el largo plazo. O sea, se busca establecer estas metas para tratar de mejorar en el largo plazo para llegar a ser como los demás. Entonces, nosotros siempre vamos a estar hablando de unidades de referencia que son a las que nos queremos parecer o asimilar, ¿cierto? Llegar a ser así. Bien, como les decía, nosotros vamos a trabajar dentro del benchmarking interno, donde uno podría definir 4 áreas principales, como una especie de ciclo que uno pudiese trabajar. Por ejemplo, en la primera parte de planificación, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer un buen benchmarking interno, tenemos que identificar primero qué procesos o qué unidades, qué servicios o productos vamos a querer comparar. Primero eso es lo que se define. O si se van a usar empresas para comparar. Entonces, en esta etapa nosotros determinamos cómo vamos a medir el desempeño y además vamos a recopilar todos los datos necesarios. Entonces, aquí tenemos que recabar toda la información que sabemos que necesitamos para poder medir este desempeño de estas unidades o procesos o servicios, etcétera, que ya hemos definido para comparar. Luego se hace el análisis, que en esta etapa principalmente tenemos que determinar cuáles son las brechas, ¿cierto? Esta distancia que existe entre las mejores y las actuales. Entonces, luego de determinar las brechas, podemos recién establecer cuáles son las metas que nosotros queremos lograr alcanzar. Y finalmente se proponen los planes de acción. ¿Para qué? Para poder alcanzar estas metas, es decir, disminuir esta brecha en el largo plazo para poder llegar a alcanzar esta meta de nuestra unidad de referencia o de las mejores. Entonces, estas son principalmente el proceso que se realiza, que después lo vamos a ver mucho más en detalle también con las herramientas que vamos a utilizar, pero este es el proceso general, el proceso básico para poder hacer un benchmarking interno. Bien.
En términos de eficiencia, nosotros primero tenemos que definir cómo trabaja un proceso productivo, donde básicamente un proceso siempre va a ser un proceso de transformación de recursos que son entradas que entran al proceso para poder transformarlas en salidas. Entonces, antes de definir la eficiencia, nosotros tenemos que hablar de cómo funciona este proceso para poder entender cómo podríamos medir la eficiencia. ¿Qué son las entradas? Las entradas, o también conocidas como inputs, podrían ser no solo los insumos, sino que también podemos encontrar las materias primas, la mano de obra, podríamos encontrar incluso costos que estén relacionados como costos de entrada o salarios que vayamos a tener que pagar, materiales, etc. Entonces, si se fijan, es multidimensional. El proceso hace una transformación de esta entrada para producir salidas y estos también son múltiples. Si se fijan, dentro de la salida no solo tenemos el producto que vamos a realizar, sino que nosotros podemos encontrar servicios que se van a entregar adicionalmente al cliente. Podríamos tener incluso las ventas en unidades propias de venta o podría estar también los ingresos en términos monetarios. O incluso podríamos tener algunas metas o índices de desempeño dentro de la salida de nuestro proceso. Entonces, si se fijan, también tenemos múltiples salidas. Por lo tanto, tenemos múltiples entradas y múltiples salidas que son manejadas al final las entradas dentro de este proceso para poder sacar todas estas salidas que son del proceso. Entonces, nunca vamos a estar trabajando con un solo input y un solo output. Siempre van a ser multidimensionales. Entonces, ¿cómo podríamos medir la eficiencia nosotros? Si se fijan, todas además tienen unidades de medición distintas. Ni siquiera son algo que nosotros podríamos llevar a lo mejor solo a una unidad para tratar de a lo mejor hacer una fórmula y poder calcularlo. Entonces, no es algo tan simple cuando hablamos de proceso. Entonces, la eficiencia de un proceso va a ser básicamente que la relación entre los resultados que yo obtengo del proceso, que serían los outputs, y los inputs que se tuvieron que utilizar como recursos de entrada. Y esto está directamente relacionado con la economía de los recursos, que es cómo utilizamos de manera eficiente los recursos, donde nosotros podríamos definir que existen recursos obtenidos y recursos consumidos. Por ejemplo, si habláramos en términos de recursos, ambos son recursos, pero unos son de salida y otros son de entrada. Entonces, como les decía, para poder medir la eficiencia de este proceso, yo tengo que considerar que va a ser una magnitud que es multidimensional. Entonces, no es tan fácil de determinar. Por lo tanto, requerimos de procesos y herramientas avanzadas para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo lo podríamos medir? Esa es la pregunta. Bien, para poder medirlo, nosotros podemos utilizar una medida que existe ya, que es básicamente la medición de la productividad. La eficiencia y la productividad están sumamente relacionadas, pero son un poco diferentes en términos conceptuales. Entonces, por ejemplo, la productividad de una compañía, de un proceso, etcétera, la productividad se basa entre esta relación de los productos que se obtienen versus los recursos que se usan. Entonces, es básicamente una proporción. Esa es la productividad directamente. En cambio, la eficiencia habla más de cómo se comporta el sistema. Entonces, lo que quiere decir la eficiencia es cómo se utilizan estos recursos de la mejor manera posible. Entonces, nosotros para que un sistema sea eficiente es porque los recursos que estamos utilizando para producir se están usando de la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que hacer comparación hacia valores óptimos relativos. Entonces, una manera de poder medir la eficiencia es a través de la productividad. La podríamos utilizar la productividad entonces como una métrica para poder empezar a definir la eficiencia, pero la eficiencia principalmente se basa, la podemos medir a través de la comparación de cómo los demás trabajan, por ejemplo, o de qué valores óptimos podríamos llegar a alcanzar. ¿Para qué? Para ser lo más eficiente posible. Bien, entonces en términos específicos, si nosotros hablamos de eficiencia, existen distintos tipos de eficiencia, que son las medidas al final con las que podríamos medir el desempeño. Y dentro de esa, la que vamos a utilizar más es la eficiencia técnica. ¿Qué es la eficiencia técnica? Bien, esta se trata de justamente utilizar bien los recursos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pide la eficiencia técnica? Que se minimice los recursos que consumimos, o sea, los inputs,
para obtener una cierta cantidad de output. Entonces, tratar de usar lo menos posible de input para obtener esa cantidad de output o quizás incluso más. O por otro lado, que sería lo mismo, tratar de maximizar los resultados o los outputs que yo obtuve utilizando una cierta cantidad de recursos. Entonces teníamos dos miradas en la eficiencia técnica. Por un lado, maximizar las salidas con los recursos disponibles o incluso con un poco menos, o utilizar la cantidad de factores productivos en la menor cantidad posible, que serían los inputs, para alcanzar una cantidad de outputs o quizá en algunos casos un poco más. Entonces, para ser eficiente técnicamente tendría que cumplirse alguna de estas dos condiciones. Y con esto vamos a trabajar fuertemente nosotros en esta unidad. También existen otros tipos de eficiencia como la asignativa y la económica, pero estas están relacionadamente con valores económicos. Por ejemplo, la asignativa tiene un sentido similar al anterior, pero principalmente el enfoque está en los precios, en tratar de reducir los precios que se utilicen. Y en la eficiencia económica es más general, es global, entonces se trata de que se utilicen los factores de producción de la manera óptima, pero siempre desde un punto de vista más económico. Entonces nosotros vamos a trabajar más con la eficiencia técnica, que es cómo vamos a tratar de medir la eficiencia. Bien, no sé si tienen alguna duda, me la pueden hacer en cualquier momento. Bien, continuando con esta idea, nosotros vamos siempre a compararnos con otras organizaciones, como les decía. Esa es como la estrategia que se va a utilizar para medir la eficiencia. Entonces, nosotros vamos a compararnos con otras organizaciones y a eso les vamos a llamar una eficiencia relativa. Ese va a ser el término que vamos a utilizar en la comparación, ya que es una eficiencia que viene determinada por la información que tenemos de otras organizaciones. Bien, y la combinación de los procesos óptimos que vamos a encontrar van a conformar una frontera eficiente. Entonces nosotros queremos analizar cómo están funcionando otras compañías, por ejemplo, si nos vamos a comparar con otras compañías, ver cuáles están haciéndolo de la mejor manera posible y las que tengan esos procesos óptimos, nosotros los vamos a tomar como una frontera. Y esa frontera es la frontera de eficiencia, que es básicamente el nivel máximo de producción que se puede alcanzar dado los recursos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, supongamos que solo tenemos un input y un output. Bien, lo estamos viendo de manera bidimensional solamente, con un input y una entrada y una salida. Entradas X, salidas Y. Entonces, nosotros vamos a tener una frontera que va a ser básicamente la frontera de los mejores, que se va a construir en base a la información que tengamos de cómo están funcionando, por ejemplo, otras compañías o unidades de comparación. Y esta le vamos a llamar la frontera eficiente o frontera de producción, o también conocida como frontera de posibilidades de producción, o FPP. Y si se fijan por el nombre, uno ya puede intuir a qué se refiere. Es básicamente a lo máximo que podríamos llegar a alcanzar para producir de la manera más eficiente posible, que está conformada por los procesos óptimos. Si se fijan entonces, por un dado cantidad de input, yo podría producir una dada cantidad de output. Eso es lo que me diría esta frontera. Entonces, eso es lo que la conforma. Y esto sería el nivel máximo de producción. ¿Puede existir una mejor? Claro, si nosotros hacemos un análisis con otras firmas y podemos llegar a encontrar una mejor. Entonces vamos a tratar de siempre trabajar con la mejor frontera de producción. ¿Por qué es mejor esta? Porque en un dado o en el mismo nivel de input es capaz de producir más output, ¿se fijan? Entonces es mucho mejor, es mucho más eficiente y probablemente sea la frontera óptima. Y siempre va a estar construida en base a la información que contamos. Entonces, como les decía antes, representa el nivel de máxima producción que se puede alcanzar con una cierta cantidad de recursos. Bien, fíjense en esta, aquí quiero para que participen ustedes, en base a lo que les comenté anteriormente. Si esta es nuestra frontera de producción, que les comentaba que es lo máximo que nosotros pudiésemos llegar a alcanzar, solo mirando la gráfica, y si decimos que A y B y C, recordando que eso es input y eso es output, y A, B y C son unidades que yo voy a comparar, supongamos que A y B, C son tres compañías similares, de condiciones similares, que yo voy a estar comparando.
Entonces, supongamos que hay veces son 3 compañías que yo estoy comparando. ¿Cuál de esas están siendo eficientes y cuáles no? ¿Cuál creen ustedes, si tuviéramos que posicionar esos puntos? Em, Según yo, profe, Ujú. serían eficientes B y C ¿Ya? porque están produciendo a lo máximo de su frontera de posibilidad de producción. Claro. Y A sería ineficiente porque tiene muchas entradas y menos salidas de lo que debería tener en comparación con B. Claro, ¿cierto? ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, lo mismo. ¿También? Claro. ¿Por qué pasa eso? Claro, porque efectivamente cuando alguna compañía se encuentre en la máxima frontera de producción, vamos a saber inmediatamente que esas sí están siendo eficientes, ¿cierto? Porque están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Y nosotros ya sabíamos que esa es la curva que es la mejor, ¿cierto? Que se construyó en base a los datos. Entonces, probablemente gracias a estas dos se haya construido esa curva. Obviamente aquí tenemos solo 3 compañías, es muy poquito para saber, pero es un ejemplo básico. Y para un input y output solamente, ¿cierto? Entonces, dado este nivel de input, él es capaz de producir este nivel de output, y dado este nivel de input de acá, es capaz de producir ese nivel de output, que nosotros asumimos que está en la mejor frontera posible, por lo tanto son los mejores. ¿Y qué pasa con A entonces? Como decía su compañera aquí, claro, efectivamente, dado ese nivel de input, él está produciendo solo hasta aquí, ¿cierto? Es muy poquito. Y nosotros sabemos que hay una que con el mismo input está produciendo más, que sería el B. Entonces, efectivamente, el A no está siendo muy eficiente, que digamos. Y por lo tanto, aquí existe una brecha desde el A hacia el B. Si se fijan, hay una brecha. Por lo tanto, nosotros podríamos calcular a lo mejor una meta para que intente acercarse al B, ¿cierto? Entonces, cuando los puntos estén sobre la FPP, nosotros sabemos que son los puntos eficientes. Por lo tanto, B y C, si son unidades de comparación, serían unidades eficientes. En cambio, cualquier punto que esté debajo de esta frontera son puntos ineficientes. Por lo tanto, el A nosotros sabemos que es una unidad ineficiente. ¿Qué pasaría si hay un punto fuera del FPP? Que esté por acá, por ejemplo. Bien, en ese caso, si encontramos un punto por acá, es algo inalcanzable, es algo que a lo mejor es más imaginario o que tiene una tecnología que todavía no podemos alcanzar. A lo mejor podría ser una empresa extranjera que esté trabajando con alto nivel de tecnología que en nuestro país es difícil que podamos llegar a alcanzar. Por lo tanto, no sería un punto de comparación porque no sería una meta alcanzable. Por lo tanto, siempre nos vamos a comparar con las que estén en la frontera. Bien, yo les decía acercarse a B, ¿cierto? Pero A se podría acercar a C también, ¿cierto? ¿Y qué significaría eso? Que va a tratar de usar menos input para obtener esa misma cantidad de output que está ofreciendo en este momento, ¿se fijan? Entonces, para ambos lados se podría acercar para ser más eficiente. Bien, entonces, ¿podría ser eficiente? Claro, ¿cierto? Podría llegar a ser eficiente, pero para eso tiene que alcanzar alguno de los otros puntos, ya sea el B, ¿cierto? Aumentando su producción dado la misma cantidad de recursos, o hacia el C, que es la otra opción de la eficiencia técnica, que sería minimizar la cantidad de recursos para obtener la misma salida, o incluso se podría acercar a ambos si quisiera, como en un valor promedio o con alguna inclinación hacia la A o hacia el C, tratando de llegar a lo mejor a un punto por acá o por acá dentro de la frontera. Esas son cosas que pueden pasar. Entonces puedo incluso llegar a reducir mis inputs al mismo tiempo que aumento mis outputs, etcétera. Se pueden dar una mezcla de combinaciones ahí que van a estar siempre entre estos puntos. Bien, esta sería como la teoría básica dentro de lo que sería la frontera de eficiencia, porque efectivamente estamos viendo solo un input y un output, por lo tanto esto como es multidimensional, es una frontera que nosotros no la podemos observar ni graficar, porque ya tenemos un nivel que no somos capaces de observar, que es multidimensional. Por lo tanto, necesitamos de herramientas más avanzadas para poder saber cómo ser más eficiente. Bien, entonces siempre hay que recordar que tenemos dos opciones para la eficiencia técnica, ¿cierto? Maximizar los outputs o minimizar los inputs. Esos son los dos caminos que podríamos llegar a alcanzar. Bien, y además nosotros podríamos, por ejemplo, analizar cuáles son las escalas de producción que se están utilizando en cada una de estas unidades. Por ejemplo, si yo lanzo una recta desde el origen,
que pasa por cada uno de estos puntos, voy a tener una recta que representa la escala que está utilizando cada uno de estos puntos que representan unidades de comparación o compañías, etc. Entonces, si se fijan, cada una de estas escalas tiene una proporción, es decir, con una dada cantidad de input, es capaz de obtener una cierta cantidad de output. Entonces hay un factor ahí proporcional que nos está diciendo cómo es la proporción de salida versus la entrada. ¿Se fijan? Entonces, si se fijan, el A con una cantidad de input siempre es menor lo que puede producir que las otras dos, que las otras escalas. ¿Se fijan? Por ejemplo, con esta cantidad de input, él es capaz de producir esta cantidad de output, pero ¿podría producir más? Claro, como el B o incluso como el C. ¿Se fijan? Bueno, ahí es inalcanzable, pero por acá. Por ejemplo, se podría acercar al C. Entonces, si se fijan, las escalas también nos pueden decir que nosotros podemos tratar de aprovechar las economías de escala que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, entre B y C, ¿cuál sería mejor escala, creen ustedes? A simple vista, poniéndose en un punto, por ejemplo, en un nivel aquí, de input por aquí. ¿Cuál estaría haciendo mejor escala? ¿Cuál es capaz de producir más con el mismo nivel de input? Profe, ¿sería la recta que pasa por C? Claro, efectivamente esa es la escala óptima. Es justo la que pasa por aquí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Por el grado de inclinación que tiene. ¿Se fijan? Que el grado de inclinación que tiene me dice que está aprovechando mucho más sus economías de escala. Porque con un dado nivel de input, por ejemplo aquí, el A ya sabemos que es ineficiente, así que no la vamos a comparar. Pero el B podría producir por aquí, en cambio el C es capaz de producir por acá. ¿Se fijan? Entonces la escala que estás utilizando además es mucho mejor. Entonces B y C son las dos eficientes. Pero hay uno que está utilizando mejor sus economías de escala. Que esto a lo mejor ustedes lo han visto en economía antes o en análisis económico. Que tenemos que intentar Eso aprovechar. por la sensibilidad. ¿Cómo, perdón? Eso es por la sensibilidad, porque por un pequeño cambio de X, el cambio de Y es más brusco, de la salida es más brusco. Ah, ya, sí entiendo. Claro. Sería como un factor que tenemos ahí como una proporción de sensibilidad. ¿A eso te refieres? Claro. Efectivamente, es como esta proporción que inclina esta gráfica, esta recta, ¿cierto? Claro, mientras más le incline hacia arriba, significa que yo soy capaz de producir más con una menor cantidad de entradas Claro. o recursos, ¿cierto? Claro, eso efectivamente. Sí, esa es la idea. Ahora estamos hablando de una escala lineal, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces, volvamos al tema de la eficiencia técnica y después retomamos ese punto. Entonces, cuando hablemos de eficiencia técnica, que es con lo que vamos a trabajar nosotros, es la capacidad básicamente de una organización de poder producir más, de sacar más salidas, tratando de usar menos entradas, ¿cierto? Esa es como la relación en realidad. Hacer más usando menos. Entonces, eso sería como lo mejor, lo más eficiente, ¿cierto? Posible que podemos llegar a alcanzar. Entonces, la eficiencia la vamos a calcular en base a la medida de productividad que habíamos hablado antes, que es una razón entre las salidas versus las entradas. Entonces, cuánto yo saco, cuánto yo produzco, cuánto yo obtengo versus cuánto yo utilizo o consumo. Entonces, este tipo de unidad, este tipo de medida se puede usar para cualquier unidad de comparación. Por ejemplo, podemos comparar entre empresas, compañías, entre áreas. Podemos comparar incluso colegios, si quisiéramos comparar qué tan eficientes están siendo ¿cierto? Los colegios, dependiendo de las unidades que tengan de entrada y salida. Podemos comparar hospitales, instituciones públicas, privadas, bancos, hasta personas. Se puede comparar todo lo que ustedes quieran con este tipo de medida. Y una unidad va a ser eficiente entonces cuando no haya otra que pueda hacer mejor que ella, ¿cierto? Entonces una unidad va a ser eficiente cuando no haya otra unidad que pueda producir más salidas con la misma cantidad de entradas o, por el otro lado, que no sea capaz de producir la misma cantidad de salida usando menos entradas, ¿cierto? Podría ser igual de eficiente. Eso sí, podemos encontrar dos igual de eficientes, pero para que sea eficiente es porque no hay otra mejor que ella. Que son en el fondo todas estas que están ubicadas en esta frontera que cuando sea multidimensional no vamos a ser capaces de ver, pero si en bidimensional podemos ver una curva, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esta estimación multidimensional? Para eso nosotros vamos a utilizar un método o una herramienta principalmente que se llama análisis envolvente de datos, o también conocido como DEA.
Bien, esta es una herramienta matemática que sirve para la medición de la eficiencia. ¿Qué hace? Básicamente utiliza métodos de programación lineal, o sea, utiliza modelos matemáticos para poder generar estas funciones de producción, estas FPP, ¿cierto? Pero de manera empírica, o sea, en base a los datos que yo tengo y la información que recopilé de estas entidades que voy a comparar, o de las unidades o áreas de la empresa que voy a comparar, se va a formar esta frontera de producción multidimensional. ¿A través de qué? De los modelos matemáticos. Entonces, la eficiencia básicamente va a estar formada como una suma ponderada de los outputs partido por una suma ponderada de los inputs. Y de esa manera, a través de esta ponderación, me posibilita incorporar todos los inputs y todos los outputs, incluso en las unidades que están siendo evaluadas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, yo tengo el X y el Y, y básicamente el Y es la cantidad de output, el que está arriba, y el X es la cantidad de input. Y esta eficiencia se calcula para cada unidad que yo voy a comparar, que ahí les voy a explicar, pero DMU es la unidad que voy a comparar, básicamente, la DMU. Y el B y el U son los pesos, que son los pesos del input y los pesos del output. ¿Qué son eso? Entonces los pesos como de importancia, el peso de ponderación en el fondo que va a tener cada una de estas unidades. Profesora, Ujú. profesora, entonces, ¿qué significaría DMU? Sí, ahora bien, no se preocupe. Ah, perdón. Sí, no se preocupe, se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que no entramos ahí todavía. Pero la DMU básicamente es una unidad que nosotros vamos a comparar. Por ejemplo, una DMU podría ser una escuela. Entonces, una escuela, la DMU1 va a ser la escuela a lo mejor de Longaví. La DMU2 va a ser la escuela de Chimbarongo. ¿Se fijan? Y así voy comparando escuelas. Una DMU podría ser hasta un área de la compañía. Puede ser cualquier unidad que yo estoy comparando. Entonces yo calculo la eficiencia para cada una de ellas porque yo quiero saber cuál es eficiente y cuál no, ¿cierto? Y cuáles de esas van a ser las líderes o las que yo voy a tomar como referencia. Sí, pero muy buena pregunta, para allá vamos. Entonces, los modelos lo que hacen es básicamente tomar esta idea de ponderar los input y output para poder considerarlos todos e incluir restricciones que nosotros no lo vamos a ver en el curso porque vamos a trabajar con este software, como les digo, y más adelante, si a alguno le interesa, obviamente, puede tomar los ramos del área de gestión de operaciones, donde pueden ver la continuación de los modelos matemáticos de esta área, que sería el análisis envolvente de datos para la productividad. Entonces, este modelo, o estos modelos, porque son varios modelos en un nivel avanzado, nosotros vamos a llegar hasta cierta etapa nomás. Estos modelos, ¿qué es lo que nos van a entregar? Entonces, una vez que yo tome estos modelos, dependiendo de las condiciones que les voy a explicar más adelante, para poder seleccionarlo, lo que me va a entregar finalmente son cuál es la eficiencia técnica relativa de cada unidad que voy a comparar, que eso sería la DMU, unidades comparables en el fondo, y me va a entregar entonces un puntaje de eficiencia, que sería la eficiencia técnica relativa de cada una de ellas. Eso me va a entregar este modelo. ¿Qué más me va a entregar? Me va a decir cuáles son las unidades de referencias para las unidades que no son eficientes. Entonces las unidades ineficientes van a tener una cierta cantidad de unidades de referencia que son a quienes se quieren acercar, o sea, hacia dónde hay una brecha que podrían alcanzar en el futuro. Con lo que yo podría determinar una meta, ¿cierto? Y también me van a poder facilitar cuál es la frontera de eficiencia. O sea, el modelo es capaz de calcular y formar esta función empírica, que es la frontera de eficiencia, pero desde el punto de vista de cuáles son las mejores prácticas observadas en el fondo. Por eso le digo que es empírica. Bien. Entonces, algo importante es que este tipo de modelo se llama enfoque de datos orientados. O sea, hay una orientación de los datos, que se lo voy a explicar, que son hacia las entradas o las salidas principalmente, que me permiten entonces evaluar el desempeño de hartas entidades, hartas unidades que yo quiera comparar, o también conocidas como DMU, que básicamente el nombre viene de unidad de toma de decisiones, del inglés, por eso es DMU. Entonces son todas las unidades que yo voy a comparar o analizar. Siempre tienen que ser similares, por supuesto, tienen que trabajar en condiciones similares para poder compararlas. Entonces puede ser un proceso,
puede ser un servicio, pueden ser productos, puede ser comparación entre empresas, organizaciones. Por ejemplo, podrían ser hospitales, como les decía, personas, incluso si quiero comparar, departamentos, áreas dentro de la compañía, procesos. Entidades gubernamentales. Entonces, si ustedes buscan DEA aplicado, lo van a encontrar en áreas de todo lo que se puedan imaginar. Se usa mucho en el sector público y se usa mucho también en el sector privado. Lo pueden encontrar en el ámbito de energía. Ahí yo después les puedo subir unos documentos para que los miren. Tiene mucha aplicación y es muy práctico, sobre todo ya sea utilizando los modelos, que es lo que más se utiliza, o utilizando software, que es lo que vamos a ver nosotros. Bien, entonces los DMU, eso es importante que tengan claro, ¿qué son? ¿Se entiende, cierto? Son las unidades que yo voy a comparar, unidad de toma de decisiones. Entonces son las unidades que yo voy a definir primero que quiero comparar y después hago todo mi estudio con el DEA. Bien, el DEA es importante. Ahora pasamos ya más a la parte técnica y específica. El DEA, ¿qué es lo que hace? Yo puedo tener información, ¿cierto? Supongamos que estas son todas mis DMU. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Me falta uno, parece. Sí, 9. Tengo 9, 9 DMUs, que en este caso está bidimensional solamente, ¿cierto? Para un input y para un output. Entonces yo podría observar algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer el DEA? El DEA va a ser capaz de construir esta frontera de producción. Por lo tanto, me va a construir cuáles son los mejores, cuáles podrían ser las referencias o los líderes, y cuáles están siendo entonces las ineficientes. ¿Se fijan? Entonces, estas son las eficientes y estas son las ineficientes. Por supuesto, el software no me lo va a entregar de manera gráfica, porque como les digo, no es posible graficar con tanta entrada y salida, pero yo puedo hacer el análisis igual, porque me lo va a entregar detallado. Para cada unidad o DMU, para cada una de estas me va a entregar el detalle para saber si es eficiente o no y cuáles son sus unidades de referencia para cada una. Bien, entonces eso es lo que hace el DEA principalmente. Entonces el DEA que me va a entregar me va a decir incluso, a ver, esta unidad es ineficiente y tiene estas dos unidades como referencia. Y me va a decir incluso a cuál me debería acercar más o menos, o sea, con cierto peso de importancia. ¿Por qué? Porque la idea es que yo si estoy aquí me trate de acercar a esas unidades de referencia para quedar en esta frontera, ¿cierto? Lo mismo que podría ser caso contrario, que me vaya hacia arriba, hacia las que están allá, ¿cierto? Pero el software me las va a entregar, no es algo que yo tenga que decidir. El modelo me lo va a entregar. Entonces, si se fijan a ella, nosotros podemos observar que nosotros pudiésemos tener orientaciones de los modelos. Eso significa que es de datos orientados. Si me muevo para un lado o para el otro, ¿sí? Profe, una duda, ¿de qué va a depender, por ejemplo? Porque la de la izquierda como que A la izquierda acá. aconseja disminuir la entrada. Claro. Y la otra aconseja aumentar la salida, o sea, aumentar la productividad. ¿De qué va a depender el lugar al que se tiene que acercar? ¿Lo va a lanzar el DEA o depende del contexto igual? Efectivamente, muy buena pregunta. Es justo a lo que queríamos llegar. Muy buena observación porque, claro, depende, ¿cierto?, hacia dónde yo me oriente. Y por eso dice que los modelos son orientados. Por lo tanto, yo tengo que indicarle cuál va a ser el enfoque que debe utilizar. O sea, se va a orientar a disminuir para acá, que sería uno de los enfoques de la eficiencia técnica, minimizar los inputs, o se va a orientar para arriba, que sería básicamente orientarse hacia aumentar las salidas, ¿se fijan? Entonces, justamente yo tengo que decirle con qué modelo tiene que trabajar, porque son dos modelos diferentes. Entonces, eso es lo que se llama orientación de los modelos DEA, que es justo para donde quería llegar. Así que muchas gracias por la acotación. Yo tengo dos opciones. Tengo dos tipos de modelos principalmente, o sea, hay varios modelos, pero esos son como los más importantes. Tengo el modelo que se orienta a las entradas, que quiere decir que están orientados a los inputs, donde yo podría decirle al modelo que entonces que esta unidad va a intentar acercarse hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, su dirección es hacia allá, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va a intentar reducirlas todas estas las va a tratar de llevar a reducir los inputs. Entonces es importante tener en cuenta que este modelo lo que hace
es orientarse a reducir el nivel de entradas, manteniendo el mismo nivel de salidas o incluso haciendo un poquito más de salidas. También podría ser, siempre hay que analizar las dos cosas, porque los modelos a veces me permiten incluso mejorar en el otro ámbito también, incluso aunque no sea mi orientación la entrada, o sea, aunque la entrada sea la orientación, en los outputs igual podría mejorar, así que siempre tengo que hacer un análisis completo. Pero el enfoque aquí está en las entradas, por lo tanto se va a acercar hacia ese lado, y estaría eligiendo referencias de este lado entonces, que están hacia la mejora de los inputs. Entonces ese es el modelo orientado a las entradas. Es un tipo de modelo, por lo tanto yo tengo que seleccionar cuál voy a utilizar. ¿Ok? Cuando les muestren el software, eso va a ser una de las selecciones que tienen que hacer. ¿Trabajo con orientación a entradas o trabajo con orientación a salida? Muchas veces esa decisión se toma dependiendo de también la organización y los datos que yo tenga y las decisiones en el fondo que yo quiera mejorar. Por ejemplo, siempre yo les digo a mis alumnos, nosotros como ingenieros somos los que ayudan a tomar las decisiones, no los que las toman. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entregar los análisis requeridos para que otra persona informadamente pueda tomar una decisión de la mejor manera. Entonces, yo probablemente haga prueba de distintos métodos para decirle, mira, si tu enfoque es este, esta es la mejor opción. Pero si tu enfoque es este otro, esta sería la mejor opción. ¿Se fijan? Entonces, tenemos dos orientaciones principales que nosotros podríamos escoger, como decíamos delante, hacia las entradas, que quiere decir mejorar nuestro uso de recursos, inputs, recursos consumidos, recursos utilizados, entradas, insumos, etcétera, para tratar de mejorar orientándonos a las mejores, ¿cierto? A las mejores que estén en esa frontera hacia nuestro lado izquierdo, se podría decir, que serían las que son capaces de utilizar. O sea, en el fondo lo que me está diciendo aquí es que hay una brecha que yo podría alcanzar, o sea, yo estoy acá y podría llegar hasta el puntito verde, ¿cierto? Que quiere decir, con menos input, tú puedes hacer lo mismo que estás produciendo hoy. O incluso a lo mejor me puede dejar que produzca un poquito más. Puede ser pequeño, pero puede ser. Esa es una orientación a la entrada, no se olviden, orientación input. La otra orientación sería la orientación a la salida, ¿cierto? Orientación output. ¿Cuál sería la orientación en ese caso? Claro, que ahora esta unidad ineficiente, que era la misma de antes, trate de acercarse para ser mejor en términos de producción de salida, o sea, de todas mis salidas, tratar de ser más eficiente, ya sea utilizando el mismo nivel de entradas o incluso a veces un poquito menos. También puede ser que se desplace un poquito. Entonces, el objetivo de la orientación de las salidas o output es maximizar el nivel de outputs o salidas, ¿cierto? Ese es como el enfoque, por eso se llama orientado a la salida. Ahí yo quiero mejorar los outputs tratando de usar los mismos inputs o si se puede, incluso menos. Entonces, tratar de ser eficiente con ese énfasis. Por eso les digo, de repente depende de la organización qué es lo que quiere más, pues, si quiere usar menos recursos o si su enfoque está más en producir mejor, en producir más. Pero ella depende de decisiones muchas veces económicas, depende del producto que yo estoy produciendo, depende si es un servicio también, podría ser en un caso, por ejemplo, de la educación, es más difícil, a veces más sensible saber qué es lo que quiero mejorar, porque depende de personas. Entonces ahí todo depende de la sensibilidad del análisis que yo haga de los datos y del caso de estudio que esté analizando. ¿Profe, una duda? ¿Sí? Y en el caso de un servicio, por ejemplo, porque hasta ahora se ve como los insumos y la Claro. producción, al final los productos finales. En un servicio, por ejemplo, ¿cómo podríamos analizar la entrada y la salida? Sí. ¿Qué se imaginan ustedes que podría tener un servicio, por ejemplo? Como entrada y como salida, porque claro, es algo más intangible, ¿cierto? Más difícil de medir. En el caso de la educación, las entradas pueden ser los alumnos inscritos Claro. y las salidas como los egresados. Ah, buen punto. Sí, podría ser un dato importante. Ahí yo tengo que seleccionar en base a lo que yo quiero mejorar. Pero sí, podría ser efectivamente cuántos, por ejemplo, en el ámbito de la educación, tú estás pensando en superior, por ejemplo, ¿cierto? Ingresan y cuántos efectivamente salen con su Claro. título. Claro. Por ejemplo, una escuela básica podría ser a lo mejor los puntajes que obtienen los alumnos en el CIMSE. Lo podría medir como salida a lo mejor. Acuérdense que también pueden ser metas o indicadores. Entonces, en servicios yo diría que va por ese lado, como tratar de medir metas, evaluaciones de calidad, puede ser calidad del servicio, indicadores. ¿Cuánto servicio entregué si se mide en cantidad o en tiempo o en hora? ¿Cuántas Delivery, por atenciones hice? ejemplo. ¿Cómo? ¿Cuánta entrega hago en una cierta cantidad de tiempo? También,
podría ser una tasa. Exacto. Profe, usted está hablando de metas, pero también se puede relacionado con las brechas que había mencionado anteriormente. La brecha en general nosotros la calculamos después. Cuando este modelo trabaja y nos dice, mira, tú puedes llegar hasta aquí, eso es una brecha. Entonces yo la voy a, en el fondo me las va a entregar, el modelo me la va a entregar como holgura. Entonces yo la voy a conocer. No es algo que a lo mejor yo voy a ingresar como un dato. En general los datos son métricas. Por ejemplo, pueden ser costos que yo tenga involucrado, pueden ser niveles de servicio, pueden ser tasas, todo lo que sea medible. Lo que sea después para la holgura va a ser algo que yo tengo que determinar a través del modelo porque no es algo que yo pueda calcular, al menos que tú estás hablando específicamente de una brecha que yo ya conozca y pueda alcanzar. A lo mejor en ese caso podría ser una meta que tengo que alcanzar. También podría ser, si es que se conoce. Si por ejemplo la compañía lo midió ya y sabe que hay alguna brecha a alcanzar o un indicador específico que se debe lograr, claro, podría ser una salida. Pero acuérdense que puede ser cualquier cosa y depende totalmente de la compañía, el servicio o el área que voy a analizar. Porque acuérdense que yo puedo comparar hasta entre personas, entonces es muy importante que yo defina primero qué indicadores son los importantes, o sea, qué uso yo para obtener lo que espero. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer ahí para escoger esos datos. ¿Qué estoy usando yo? Claro, en un proceso productivo es mucho más fácil, ¿cierto? De medir, porque yo sé que se usan tantos kilos para obtener esto, cuánto insumo voy a necesitar, qué materiales, ¿cierto? Qué costo, qué salario, para obtener los productos, los indicadores a lo mejor de uso de alguna maquinaria, etcétera. Pero en un caso de un servicio es un poco más sensible, ¿cierto? Porque en general estamos trabajando con personas, entonces es más difícil a veces elegir qué orientación tener y también qué datos o indicadores voy a implicar ahí. Pero siempre se puede. Yo puedo calcular tasas, como decían ustedes, en base a lo que entra y lo que sale, tratando de involucrar todo lo que sería importante para ese servicio. Pero sí, ahí hay que hacer siempre un análisis de la situación, estudiar primero cómo funciona ese proceso o servicio, y en base a eso yo ya puedo saber a lo mejor qué es lo que es clave. Por ejemplo, como decían en el delivery, ¿qué sería clave? Que yo entregue a tiempo, que entregue los productos en buen estado a lo mejor. ¿Cuántas personas estoy utilizando en el proceso para que hagan esos delivery? ¿Cuántos vehículos a lo mejor? ¿Cuáles son los salarios que yo le estoy pagando? Entonces, si se fijan, ahí yo podría después decidir cuál incluso es la orientación más importante en ese, o comparar las dos. También es otra alternativa. Se usa mucho aquí en los modelos de comparar varios y después sacar análisis. Por supuesto, aquí yo para el curso les voy a pedir siempre uno específico. Les voy a decir qué orientación usar para que no se complique la vida, a menos que le diga haga un análisis y elíjalo usted. Pero en general les voy a decir cuál usar y les voy a decir lo que deben incorporar en el modelo, o sea, qué entradas y salidas va a tener. ¿Bien? Pero claro, si en el futuro necesitan hacer uno ustedes para una práctica, para alguna investigación, para alguna tesis, etcétera, o para algún trabajo en sí, en un trabajo profesional, claro, tienen que hacer un análisis primero del proceso en el que están o del servicio en el que están y qué es lo que quieren comparar y por qué. Eso es importante. Hacerse primero esa pregunta. Es clave armar bien esta parte. Porque eso es lo que me va a entregar el modelo. O sea, el modelo es una herramienta que yo uso a mi favor para poder entregar un resultado que voy a analizar. Entonces, lo que yo contribuyo al final es armar esta base de datos y analizar los resultados. Y construir las gráficas para analizar, etc. Ya, entonces nosotros tenemos, como les decía, retomando, orientación de entradas, que me estoy moviendo a la izquierda, ¿cierto? Para mejorar los inputs. Orientación salidas, que me estoy moviendo hacia arriba para poder mejorar los outputs, ¿cierto? Dos orientaciones. Con esas dos vamos a trabajar. Bien. Y después, ya nosotros conociendo las brechas que nos va a entregar el software, yo les voy a mostrar cómo se interpretan. Nosotros con esa información, nosotros podemos calcular metas, que es a donde nosotros queremos llegar. Y aquí viene la contribución que a lo mejor podrían hacer ustedes, el cálculo de las metas. Entonces, va a depender de qué orientación tengo. El cálculo de la meta, ¿cierto? Si tengo orientación entradas o si tengo orientación salidas. Entonces, para cuando yo escoja un modelo con orientación entradas, entendiendo, es importante que hagan análisis de estas fórmulas para mejorar sus análisis después, se los recomiendo.
Entonces, si yo tengo una orientación a entrada, yo asumo que estoy tratando de mejorar los inputs, ¿cierto? Por lo tanto, la meta a alcanzar en cada input y en cada output va a estar definida por las siguientes fórmulas. Para cada input y para cada output, yo voy a calcular una meta. Independiente de la orientación que yo tenga, yo voy a calcular sí o sí una meta para todos los inputs que utilicé y para todos los outputs que también utilicé en mi base de datos. Eso es súper importante para que siempre hagan todos los cálculos de las metas y hagan todos los análisis también. Y fíjense, en este caso de la orientación de las entradas, obviamente el que más podría cambiar va a ser la meta de los inputs, donde probablemente haya mayor impacto, pero también podría haber una meta de los outputs. Ahí falta una letra. Ya, la meta de los inputs, fíjense que va a estar dada por, para ese input, supongamos que ya tengo un input ahí, ya, número de personas que trabajaron ese día, ya, supongamos que estoy analizando procesos. Entonces, el recurso consumido de ese input, que sería este número de personas, por ejemplo, se va a multiplicar, entonces este es el dato real, el dato que yo extraje de la industria, se va a multiplicar por la eficiencia o puntaje de eficiencia técnica, acuérdense, relativa, que me entrega el software. Entonces, ¿qué tan eficiente es? Y se le va a restar una holgura. Entonces, si se fijan, lo que me está diciendo aquí es que yo, por ejemplo, es probable que yo calcule la meta para los ineficientes, porque esos son los que quieren mejorar, ¿cierto? Entonces ellos van a tener, supongamos, una eficiencia menor al 100%, ya un 0,95, por ejemplo. Y supongamos que yo ocupé consumí 100 unidades de algo. Entonces esas 100 unidades se van a ver reducidas, ¿cierto? Por la eficiencia, porque tiene una eficiencia menor. Y además hay una brecha, esta es la brecha que se podría además disminuir que me la entrega el software. Entonces, si se fijan, ambos van a estar reduciendo esta cantidad, que es justamente el enfoque, reducir los inputs. Y esto se va a hacer para cada input, con las cantidades reales que yo obtuve, que yo testé en el fondo, que está en mi información. Esto me lo entrega el software, estos dos. Se los voy a mostrar después cómo los muestra. Esto yo lo tengo ya, estos datos yo los tengo. Y para cada output, la meta va a estar calculada como el recurso que se obtuvo. Acuérdense que tenemos recursos consumidos y recursos obtenidos. Input y output. Y el recurso obtenido en el fondo, lo voy a sumar una holgura, porque puede que exista incluso una holgura. Entonces, se fijan, estas son brechas que me va a entregar. Y en este caso me las va a estar aumentando, porque obviamente en el output yo quiero mejorar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, en ambos casos yo podría tener mejora. ¿Se fijan? Traten de hacer análisis de esta fórmula porque con eso mejoran su análisis. Yo les estoy entregando una idea. Bien. ¿Qué pasaría en el caso entonces de las salidas? ¿Sería distinto? Si el enfoque es hacia las salidas, ¿yo qué quiero mejorar? Si el enfoque es hacia las salidas, ¿Qué yo... quieres mejorar la salida? Claro, los outputs, ¿cierto? Ahí está el enfoque. Entonces, ¿hacia dónde va a estar principalmente la eficiencia enfocada? Hacia acá. Entonces, ahora los outputs van a ser principalmente modificados. Los inputs igual podría ser, pero va a depender de qué es lo que entregue el software. Y en ese caso, ¿se podría llegar a reducir? Quizás sí, va a depender de lo que entregue el software. Pero el enfoque va a estar en el output, ¿cierto? Si se fijan aquí, ¿qué va a pasar? El recurso que yo obtuve, o sea, ese output, para uno de los outputs, yo lo hago para cada output, por la eficiencia que alcanzó esa unidad, más una holgura. Si se fijan, aquí estoy sumando la holgura. ¿Por qué estoy sumando la holgura? Porque hay una brecha que podría hacer que mejore o aumente mis outputs. ¿Se fijan? A diferencia del anterior, yo quiero disminuir mis inputs, ahora yo quiero aumentar mis outputs. Por eso se suma. ¿Se fijan? Entonces es diferente. Y hay que tener ojo de cuál modelo elige uno, si es orientado a la entrada o salida, para poder calcular sus metas. Bien, y si se fijan aquí la eficiencia me está reduciendo esto, pero aquí me debería estar aumentando este valor. Por lo tanto, es muy probable que las eficiencias alcanzadas con orientación a la salida sean mayor a 100%, para que no se asusten si el software le entrega mayor a 100%, porque tiene sentido, tiene lógica. Ahí pueden hacer el análisis ustedes con los resultados que obtengan. Traten siempre de hacer estos análisis, de revisar la fórmula, de ver cuál es, cuál es lo que está haciendo, cuál es el efecto que tiene, ir un poquito más allá de solo hacer un cálculo, ¿ya? Porque incluso puede ser que yo le entregue mal la fórmula y a lo mejor de otra forma y ustedes la pueden mejorar. Bien. Entonces esas son las dos fórmulas que nosotros podríamos utilizar para cuando en la ayudantía vean cómo calcular las metas,
esto van a utilizar para cada input y cada output, utilizando los valores de eficiencia que les entrega para esa DMU el software y las holguras. Igual se los voy a mostrar cómo los muestra el software para que hagan un buen análisis. Bien, por otro lado, hay otra cosa que ustedes pueden seleccionar aquí en estos modelos, que es súper interesante, que tiene que ver con cómo usamos las economías de escala de la manera más eficiente posible. Entonces, una empresa pudiese ser técnicamente eficiente, o sea, tener eficiencia técnica, pero aún así ser capaz de mejorar su productividad, como explotando las economías de escala, según lo que dijo justo Coeli hace muchos años. Entonces, ¿qué son los rendimientos de escala? Además de las orientaciones, nosotros podríamos tratar de usar mejor los rendimientos de escala. ¿Qué son los rendimientos de escala? A lo mejor ustedes se acuerdan. Es básicamente esto que estábamos hablando delante, que alguien que lo llamó como sensibilidad, pero básicamente, ¿cierto?, es este factor que es un grado en que podría aumentar proporcionalmente los outputs si yo aumento en esa misma proporción los inputs. Entonces, esta relación en que se mueven justamente la proporción de input y output, ¿cierto? Es cuánto yo podría producir si utilizo esos mismos niveles de input. Entonces, supongamos que este alfa es el aumento que yo hago. Es esta proporción chiquitita. Entonces, nosotros podríamos tener un rendimiento de escala constante, que es la gráfica que les mostré antes, que es una línea recta básicamente, que en este caso la escala constante es totalmente lineal y está en el centro, exactamente en el centro aquí. Este símbolo no sé por qué nunca me aparece, siempre lo cambio y ahí no vuelve a aparecer, muy porfiado, pero básicamente es ese alfa que está aquí. Por lo tanto, quiere decir que un pequeño aumento del X, o sea del input, me va a entregar el mismo aumento proporcional en el output. Esa se llama rendimiento de escala constante, es decir, es totalmente lineal, tiene la misma proporción para ambos lados, por lo tanto, si yo estoy aquí y aumento un poquito el input, va a aumentar un poquito también el output en la misma proporción, exactamente igual, es totalmente proporcional, está justo en el centro. Ese es el rendimiento de escala constante. Cuando utilizamos el rendimiento de escala constante es cuando tenemos este aumento proporcional exactamente igual. Si yo aumento uno, aumenta el otro en la misma proporción. Ojo ahí, no en la misma cantidad, en la misma proporción. Tenemos el rendimiento de escala creciente. ¿Qué pasa en ese caso? Supongamos que esta es nuestra frontera, ¿cierto? Y los puntos que se posicionen aquí, que era como el que veíamos delante del C, ¿se acuerdan? Punto C. Tiene un rendimiento de escala creciente. ¿Qué significa eso? Que está explotando una economía de escala creciente. Por lo tanto, a un pequeño cambio que yo le haga aquí en el X, el aumento que va a tener en el Y o los outputs va a ser más que proporcional, ¿cierto? Va a aumentar más, es decir, puede producir más output con el mismo nivel, con un pequeño cambio en el nivel de entradas, ¿cierto? Ese es el rendimiento de escala creciente. Y finalmente, tenemos el rendimiento de escala decreciente, que es el caso que a lo mejor se parece más al punto B que teníamos antes en la gráfica, que es en el caso en donde tiene esta, si se fijan es como que tiene una pendiente aquí diferente, ¿cierto? La pendiente es más inclinada hacia acá. Es una pendiente mayor. Entonces, un pequeño cambio en el X, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar el Y efectivamente, pero en una proporción más chiquitita, en una proporción menor. Bien, entonces tenemos esos tres tipos de rendimientos de escala: constante, creciente y decreciente. Entonces, nosotros en base a estos rendimientos de escala vamos a definir dos tipos de modelos. Vamos a tener en el modelo DA, vamos a tener dos modelos, el CCR y el BCC. ¿Ok? Esto tienen que recordarlo. El CCR básicamente es un modelo que asume y va a considerar dentro de su modelamiento matemático que se están utilizando rendimientos de escala constantes. ¿Ok? Que sería básicamente este del centro. Entonces, si yo escojo un modelo CCR para operar, independiente de la orientación, que eso es otra cosa, si yo escojo un modelo CCR, está utilizando ese rendimiento de escala constante. En cambio, el BCC lo que hace es que asume que nosotros vamos a trabajar con rendimiento de escala variable. ¿Qué significa eso? Que va a estar utilizando cualquiera de estos. O sea,
Sería algo así, si se fijan, ahí está. El CCR, escala constante, es lineal, y es una proporción exactamente igual para ambos lados, acuérdense. Y el VCC es una curva así que podría tener todas las escalas. Entonces, el modelo CCR es básicamente esto, donde la frontera va a estar dada por una recta, que es posible, puede pasar, y los eficientes van a estar en esta recta. En cambio, el modelo VCC podría ser, es como más como una curva, ¿cierto? Donde es como la que les mostré al principio, donde podrían estar los puntos en esta curva utilizando distintos rendimientos de escala, donde algunos van a tener una escala óptima y los otros no, ¿cierto? Lo que analizamos antes. Entonces, esa es la base y esa es la técnica que vamos a utilizar también aquí. ¿Cuál escoger? En general, lo mismo que les digo siempre. El que me pidan, me pueden pedir uno y decir, así funciona económicamente este proyecto en base a las tecnologías, o probar ambos y ver con cuál funciona mejor. Bien. Y como les digo, las evaluaciones siempre les voy a decir cuál usar para que no se complique. Entonces, ¿qué tenemos de opciones? Escoger dos orientaciones, entrada o salida, y además podemos escoger si vamos a utilizar un modelo con escalas constantes o un modelo con escalas variables. ¿Ok? Esas son nuestras 4 opciones siempre con las que vamos a poder trabajar. Si hay dudas, por favor preguntar ahora para que después pasemos al software y no tengan más dudas.